eu vou sair. Zuz, esse é o nosso primeiro Avança Jovem Internacional. Nessa manhã a gente está muito feliz de todos vocês que estão assistindo. O Senhor ele tem nos chamado e o Senhor tem nos escolhido para estarmos aqui, a fazer parte desses jovens santos, né? Dessas primícias que o Senhor tem chamado. Você que está vivendo a vida da igreja, você tem tudo para ser aquele que não venda o direito de primogenitura como fez Esaú. Deus escolheu você para você ser como um Jacó, que ama o direito de primogenitura. É isso mesmo, jovem. Agora chegou a sua vez. E aí, você vai ficar de fora? Claro que não, né? Então convoque todos os jovens da sua localidade e vamos estar unindo forças nesse dia tão especial, o nosso Avança Jovem Internacional Fábrica de Vencedores. Vai ser no dia 27 de fevereiro e convocamos a todos para estarem presentes. Vai ter saída para comportagem e uma palavra muito especial. Não se esqueça, use máscara, álcool gel, vamos tomar também os cuidados necessários. O Senhor conta conosco. La visión que recibí me conquistó y me hizo renunciar a lo que soy. Aunque no la pueda entender, ni en palabras dar a conocer, no me puedo resistir a lo que vi. Lo que eres, Dios, desea ser en mí. En gloria me harás parte de ti. Me entregaré, nada me impedirá luchar contigo. Y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. Contigo y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. En gloria, en gloria, en gloria.
Aleluya. Muy buenas noches, amada iglesia, amados hermanos. Hoy estamos una vez más en esta transmisión de la palabra profética que es traída a nosotros, hermanos, con un propósito, y es que juntos podamos ser direccionados y conducidos, hermanos, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra para nosotros cada día se vuelve, hermano, se torna más importante. Necesitamos valorar todo esto que estamos recibiendo, porque cada vez que recibimos esta palabra viene con más intensidad, y el Señor hablando a nuestras vidas, hermanos, ¿para qué? Para que no retrocedamos, sino más bien avancemos en estos periodos y en estos tiempos finales, y debemos tener una actitud adecuada para que, hermanos, que esta palabra pueda ayudarnos a avanzar, porque los tiempos están cortos, hermanos. Gracias al Señor, hermanos, terminamos el primer tomo de esta serie que se llama Dios nos llama a su reino y gloria. El anterior tomo se llamaba El poder del evangelio, y este segundo tomo, en el cual entramos en la primera semana, se llama La perseverancia en la esperanza. Aleluya. Gracias al Señor que no cesa de hablar. Estas palabras, hermanos, son para nosotros vitales en estos tiempos. En esta semana el Señor lanzaba su encargo como título Dignos del llamamiento de Dios. Una semana, hermano, que de verdad nos lleva a considerar muchas cosas, a revisar nuestras actitudes para con todo esto que el Señor nos está dando. Y el propósito de esto no es juzgarnos, hermano, no es criticarnos, no es que nos sintamos mal, pero sí, hermano, producir en nosotros, inquietarnos a tomar una postura diferente, para que cada día, hermano, podamos ser aquellos, hermanos, dignos de este llamamiento, porque no fue cualquiera que nos llamó, sino nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este llamamiento, hermano, nos lo hizo nuestro Dios, y nosotros necesitamos ahora comportarnos como estos que fueron llamados, con esta actitud, porque digno significa merecedor. Hermanos, Dios nos llamó, necesitamos comportarnos como estos merecedores de este llamamiento de Dios. Amén. El apóstol Pablo entraba en su segunda carta, mostrando, continuaba su encargo con los tesalonicenses, y vemos cómo, hermanos, en el primer versículo del primer capítulo de 2 de Tesalonicenses, el Señor nos mostraba una perla maravillosa allí. En el primer versículo dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. Este primer versículo, como inicia Pablo, también lo inicia en la primera carta de los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, 3 cooperadores, 3 apóstoles de Dios, al servicio de la iglesia tesalonicenses. Pero aquí lo más importante que podemos resaltar, el Señor nos mostró su espíritu, es esa unidad y esa unanimidad que el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo tenían, hermano, al servir con la iglesia en Tesalónicas. Principios fundamentales, hermanos, para ser bendecidos por el Señor y para que haya un resultado en esta obra, que por su misericordia fuimos llamados, hermanos, para ser aquellos que cooperan con el avance del evangelio, con la edificación de la iglesia. Entonces, muchas veces queremos mucho que haya resultados positivos de avance, de crecimiento, pero esto es un principio fundamental que el Señor nos dio acá, y es la unidad y la unanimidad de la cual debemos, hermanos, trabajar. Amén. Entonces, qué bendición que el apóstol Pablo y Silvano y Timoteo tuvieron, hermanos, esa dicha de ver cómo los tesalonicenses, hermanos, también, a pesar de una iglesia ser una iglesia se podría decir así, tan nueva, pudo tener resultados positivos que a lo largo del mensaje el Señor nos va a mostrar. Mire, y otro aspecto que podemos disfrutar acá en el primer versículo, dice que a la iglesia de los tesalonicenses en Dios. O
Esa palabra en Dios, hermano, mostró algo mucho, un principio fundamental para nosotros tener experimentar, hermano, todo lo que queremos, todas las bendiciones del Señor. Ahí está, hay un principio fundamental. Mire, la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. Ahí mostraba el Señor que los tesalonicenses antes estaban desconectados, es decir, cuando eran incrédulos, cuando vivían, hermano, su vida de manera deliberada, sin el Señor, sin el temor de Dios, pero gracias al Evangelio que les fue predicado, hermano, a esta iglesia, a estos hermanos, ellos pudieron conectarse nuevamente con Dios. Ellos estaban en esa tragedia del ser humano desconectado con Dios, pero, aleluya, llegó el Evangelio, hermano, y los conectó. Aquí la palabra importante fue que los conectó, porque la palabra dice que estaban en Dios, aleluya, la iglesia que está, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En esto vemos, hermanos, que nuestra labor que hacemos en el Señor no es en vano. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio de las diversas maneras como el Señor nos ha dado a través de las herramientas, hermanos, estamos haciendo algo muy importante y es conectar a los hombres con Dios. Entonces, vamos a darle valor a todo lo que el Señor nos ha dado, hermanos. Los jóvenes cuando están en ese proyecto Avanza Joven, cuando usted y yo salimos a los pueblos, cuando antes teníamos más libertad, hermano, de tocar las puertas, de salir a los parques. Eso hace parte, hermano, de un hijo de Dios que fue llamado. Amén. Y por tanto, nuestra labor es importante porque conectamos a las personas con Dios. Y al conectarse con Dios, hermano, podemos experimentar algo maravilloso. Lo que está en el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Versículo resaltaba, en esta semana el Señor resaltaba estas dos, hermano, estas dos palabras: gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Son experiencias que podemos disfrutar cuando usted y yo estamos conectados con el Señor. El Señor nos mostraba que es como ese electrodoméstico que, por más útil que sea, este electrodoméstico para cualquier cosa que se necesite, si no está conectado a la energía, si depende de la energía, hermano, no podrá, por muy útil que sea, si no está conectado, no podrá funcionar. Porque necesita de la corriente, de esta energía que lo lleva a cumplir su función. Amén. Entonces, este principio lo podemos ver, hermano, que si usted y yo no estamos conectados a Dios, no vamos a disfrutar de esta gracia y paz. Y para esto fuimos llamados, para disfrutar de la gracia y paz. Los tesalonicenses, a pesar de que era una iglesia nueva, hermano, estaba disfrutando de todo esto, de la gracia y paz. Aleluya, ¿cuánto queremos disfrutar de la gracia y paz? Entonces, coloque allí, hermano, para disfrutar de la gracia y paz, yo necesito estar conectado, aleluya, al que provee la gracia y paz, y es nuestro Señor Jesucristo, amén. Oh Señor Jesús, gracias al Señor, hermano, que la iglesia tesalonicense, a pesar de ser nueva, estaba disfrutando todo esto. Sin embargo, vemos también el trabajo de los apóstoles, como su preocupación, porque su preocupación, ¿cuál era? Lo que el Señor nos está hablando en esta semana, de que ellos fueran hallados dignos del llamamiento de Dios. Ese era el estado en el cual Timoteo, Silvano y Pablo estaban procurando con los hermanos allí, de que estos hermanos estuvieran en esta condición para que cuando el Señor viniera por segunda vez, no los encontrara de cualquier manera, sino dignos de su llamamiento. Así que vemos también en ese encargo, en esa preocupación de estos siervos para con la iglesia, el Señor nos mostró que ellos para los tesalonicenses tuvieran dos posturas que son necesarias a la hora de atender y cuidar a la iglesia. La primera era que eran como padres y la segunda eran como madres. Se necesita que Dios nos dé esa capacidad, hermanos, porque se necesita en la iglesia, al servir. ¿Por qué necesitaban tener esta postura? Porque por ser nuevo esta iglesia, muchas veces tuvieron dificultades o tuvieron situaciones en las que ellos estaban dudando de aquellos hermanos que estaban falleciendo y no sabían, tenían conceptos errados acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces Pablo tuvo que tomar esta postura como padre de exhortar, ¿sí? De enseñar, de corregir enseñanzas inclusive que habían recibido o que tenían
y necesitaban ser corregidas. Entonces, hermanos, necesitamos valorar todo esto. Nuestros hermanos que están cuidando de nosotros tienen esa autoridad de parte de Dios para enseñarnos y corregirnos, para amonestarnos cuando sea necesario, para exhortarnos cuando sea necesario. Pero también, hermanos, también vemos la otra postura de estos siervos que eran como una madre acariciando, consolando, porque era necesario, hermanos, es necesario todo esto porque hay a veces debilidades, hay situaciones como el Señor nos mostraba en el mensaje anterior, de debilidad, de bajo ánimo, y se necesita esa postura de madre para ayudar a nuestros hermanos. Pero cuando hay indisciplina, cuando hay otras cosas, también se necesita esa postura de padre, hermano, para amonestar, para corregir, hermano, para enseñar. Entonces necesitamos estar abiertos para que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Y qué pasaba? Como esta iglesia se dejaba ayudar, hermano, ellos pudieron tener resultados positivos. Una iglesia preciosa que estaba disfrutando de la gracia y paz. Amén. Oh Señor Jesús. También el apóstol Pablo nos mostró, hermano, en estas cartas, cuál era la estructura. En Tesalonicenses se manifiesta mucho en la palabra, en muchos versículos, estas tres palabras que son la estructura del vivir de la iglesia, amén, que es la fe, el amor y la esperanza. Este, hermano, es como ese trípode. Hoy en este momento estamos en esta cámara que está proyectando, está un trípode de 3 paticas. Si alguna de estas paticas decae, hermano, o está chueca, no puede ese trípode ejercer su función, que es estar ahí de pie, sosteniendo la cámara. Hermano, ninguno de estos elementos puede faltar en nuestro vivir. La fe, el amor y esperanza. Los apóstoles, estos siervos que estaban al cuidado de la iglesia, procuraban que nuestros hermanos en Tesalónica estuvieran viviendo bajo esta estructura que es fundamental. Amén. Y hacía referencia a estos tres. En cuanto a la esperanza, habla del futuro, ¿sí?, de lo que el Señor otorgará para nosotros. Pero en cuanto a la fe y el amor, está relacionado con el presente. Con nuestro vivir cristiano. Y en cuanto a la fe, que es el que inicia en este proceso, hermano, es importante porque es la base, ¿sí?, para que lo demás pueda darse. El Señor hacía también un triángulo, pero que es circular, digamos, es continuo, que el uno depende del otro. Ahí en la imagen, no sé si José la puede proyectar, donde estaba la fe, el amor y la esperanza. Es importante que cómo todo inicia, la fe. A partir de la fe, hermano, necesitamos revisar cómo está nuestra fe. Recordemos que el Señor nos dio una explicación ya en mensajes anteriores, lo que es la fe objetiva y la fe subjetiva. La fe objetiva es Dios mismo, es su economía. Sin embargo, cuando el Señor explicaba en cuanto a la fe objetiva, está fuera de nosotros, pero la intención no es que quede fuera de nosotros, sino que esta fe objetiva se convierta en una fe subjetiva, que ya es todo lo que está allí preparado, que es Dios, con todo su plan, con todas sus bendiciones, con todas las promesas, todo lo que Dios es, hermano, esté dentro de nosotros y sea nuestra experiencia, y por medio de todo ese depósito, que la misma fe objetiva dentro de nosotros tengamos un vivir de acuerdo, basados, hermano, en todo lo que hemos recibido, que es Dios mismo con su economía, hermano, con todo lo que Dios es y tiene para nosotros. ¿Por qué es tan importante esto, hermano? Porque cuando la fe, hermano, está afirmada, fundamentada, se produce algo, y es el amor. Nosotros no estamos aquí, hermanos, simplemente para ser oidores, sino también hacedores. Entonces la fe necesita entrar en nuestro espíritu, parte desde allí. Por eso el Señor acondicionó el hombre, lo acondicionó a usted, dándole, hermano, eternidad. Le dio un espíritu humano para que a partir del espíritu humano usted reciba ese contenido de la fe por medio de oír la palabra y hacerlo creyendo. Amén.
Mira estos oídos que a veces uno no aprecia, mira las orejitas, las cosas, porque hermano, todo tiene un propósito mayor a de pronto al aspecto físico. Vea sus oídos, si Dios le dio esa oportunidad de oír, así tenga la orejita más grande, más pequeña, no importa, eso no es el propósito. El propósito es que usted pueda oír la palabra, hermano, y la reciba creyendo. Amén. Cuando usted cree en esto, hermano, comienza a quedar depositado en su espíritu y comienza a expandirse creyendo, hermano, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros a través de la palabra y a través de los profetas cuando están hablando. Amén. El objetivo es completo, hermano, es ganar todo nuestro ser por medio de la fe. Pero la fe viene por la palabra, así como el Señor nos ilustra con estas imágenes, que es ese camioncito. El camioncito representa la palabra, que cada vez que vamos a la palabra, hermano, se traslada más fe objetiva, y cuando llega en nuestro espíritu, hermano, por haber creído, hermano, se convierte en una fe subjetiva y va permeando todo nuestro ser, a tal punto, hermano, que somos gobernados, aleluya, por eso que hemos creído. Nuestro vivir, hermano, es un resultado de eso en que hemos creído, y no queda fuera de nosotros. ¿Qué nos lleva a tener, hermano, un vivir así digno? La palabra, aleluya. Que la palabra, cuando entra en nosotros, hermano, nos lleva a tener tal reacción. Por eso la importancia de Pablo y la preocupación de Pablo con todos, hermano, estos siervos que estaban cooperando. Necesitaban que los hermanos tuvieran claro en cuanto a la fe, porque ellos también como iglesia tenían una labor que hacer, y esa labor y ese trabajo en el Señor no podía ser de cualquier manera, sino en amor. Amén. Entonces la fe y el amor van acompañadas allí, están en el presente, y el Señor nos mostraba que la fe es ese fundamento, que es necesario tenerlo. Sin ese fundamento, esa base, no se puede construir lo que Dios quiere. ¿Y qué quiere construir Dios? La edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia. ¿Por qué? Porque quiere tenerla, hermano, preparada cuando Él venga por segunda vez. ¿Qué labor tan importante tenemos, hermano? Entonces vamos, hermano, a permitir que el Señor, vamos a buscar todos los días la palabra, hermano. Es indispensable que usted y yo no estemos disfrutando de la palabra. Todos los días necesitamos disfrutar de la palabra con ese propósito. Amén. De ser aquellos que, fundamentados con la palabra, podemos construir, amén, edificar el cuerpo de Cristo para cooperar con el Señor. También el Señor nos mostraba, y todo esto, hermano, es, si estamos conectados al Señor, la fe y el amor resultan. Luego el Señor también nos hablaba acerca de la perseverancia en la esperanza. ¿Por qué es tan importante todo esto, hermano? Porque hay muchas cosas, muchas tribulaciones, pruebas que vienen, que dependen cómo nos encuentren. Así, o pueden debilitarnos, o pueden estancarnos, paralizarnos, o nada podrá detenernos con el plan de Dios, con lo que Dios ha trazado para con nosotros. Entonces, en cuanto a la perseverancia, vamos a leer el versículo, juntos el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí vemos el apóstol dando gracias por ese resultado que se podía ver en los hermanos, que mientras la fe iba creciendo, también el amor iba creciendo. Y se expresaba no solamente, ellos lo manifestaban con la iglesia. Qué bendición, hermano. Mire la importancia. Cuanto más usted crece en la fe, también el amor crece y se expresa con los hermanos, para con los demás. Mire, tanto el versículo 4, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Los hermanos, en medio de sus situaciones, estaban fortalecidos, pero era resultado, hermano, de esa labor que el apóstol Pablo y los siervos habían ministrado, y ellos habían obedecido también. Por tanto, hermanos, vendrán muchas cosas, tribulaciones, que dependen cómo nos encontremos en el momento, vamos a soportar, vamos a mantenernos firmes, que es acerca de la perseverancia. La perseverancia habla de mantenerse firme
firme en algo, en algo. Y usted fue llamado, hermano, y yo también, a ser encontrado, a ser hallado digno de ese llamamiento. Amén. Pero habrán cosas, las tribulaciones van a llegar porque hace parte del proceso, como el Señor nos va a manifestar ahora a lo largo de este mensaje. Nosotros no buscamos tribulaciones, no buscamos situaciones en las que nos afecten. Esa dosis ya está preparada para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿en qué, hermano, debemos concentrarnos? En que el Señor está con nosotros. Aleluya. En que quién es el que nos va a ayudar a mantenernos firmes, como el Señor nos hablaba. Mire, la fe, el Señor nos hablaba, la perseverancia se alimenta de la esperanza, y la esperanza el Señor nos mostraba que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si yo, hermano, tengo claro y estoy convencido de que el Señor viene, tengo una postura diferente. Voy a continuar. Si estamos claros y convencidos de que el Señor otorgará la corona para nosotros, usted y yo no vamos a estar de cualquier manera. Podrán venir las situaciones, pero usted y yo vamos a mantenernos firmes y constantes. Amén. Hemos tenido la experiencia que a veces, hermano, por estar distraídos, cualquier cosita, hermano, nos debilita y frena este proceso. Y este proceso significa que no tengo cuidado de mí mismo en cuanto a la parte espiritual, no tengo cuidado de la familia, no tengo cuidado del servicio que el Señor nos otorgó a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y si vienen los sufrimientos, hermano, esto no puede parar. ¿Sabía usted eso? Porque el Señor quiere que se mantenga, vea, la perseverancia en la esperanza firme. Usted firme y yo necesitamos mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque el Señor está acompañándonos en todo esto, no estamos solos, hermano. Es cierto que cuando hay tristeza uno quiere sumirse en la tristeza, o cuando vienen las situaciones, el agobio, tantas situaciones que pueden, hermano, detenernos. Usted y yo necesitamos mantenernos firmes. Nuestra esperanza debe estar, vea, nuestra perseverancia debe estar ahí, con la esperanza. Amén. Y el Señor nos hablaba en cuanto a la esperanza. Mire, la esperanza se sustenta, la perseverancia en la esperanza, pero también se fundamenta, hermano, en la fe. Amén. Si usted y yo no estamos alimentando esto, hermano, es la perseverancia mengua. Aleluya. Todo esto, hermano, es para que no paremos, no cesemos de este llamamiento que el Señor nos hizo, en el cual también el Señor nos quiere encontrar haciendo así. Es decir, el Señor necesita vernos, hermano, estar alegres, contentos, hermano, convencidos. Y hay tantas cosas, hermano, pero necesitamos estar, hermano, ahí, mantenernos firmes. ¿Vendrán situaciones? Sí, van a venir, pero usted y yo nos vamos a mantener firmes, porque mayor es el que está en nosotros. Y para terminar, hermano, Señor nos hablaba en Romanos, mire, Romanos 8, 35, que habla, hermano, que el Señor está con nosotros. Mire, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, hambre o desnudez, o peligro, o espada. Son situaciones que van a venir, como está escrito. Bueno, ahí el Señor reforzaba, hermano, que el Señor está con nosotros. Somos más que vencedores porque el Señor está con nosotros. Hermano, el Señor está dentro de nosotros ayudándonos a soportar, porque Él es nuestra fuerza, Él es el que nos mantiene firme en medio de las situaciones para avanzar. Amén, para perseverar. Jesucristo es el Señor. Ahora viene nuestro hermano Juan Pablo para continuar con el encargo. Amén, hermanos. Al escuchar a nuestro hermano Antonio, el encargo que el Señor está hablando, nos damos cuenta realmente del amor de Dios para con todos nosotros. Cómo Dios nos ama tanto que en ese momento en Tesalónica, donde había esa situación especial de la cual nuestro hermano está compartiendo en segunda de Tesalonicenses, primero vemos, porque lo que se está compartiendo es sobre esa situación que vivieron los hermanos en medio de la persecución que produjo el Imperio Romano sobre sus vidas. El encargo que estamos recibiendo es como a través del apóstol, Dios como Padre,
con ese corazón tan lleno de amor del Señor, está buscando consolar, edificar y alentar allí en ese momento en Tesalónica y a través de su experiencia a todos nosotros para seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios realmente nos ha hecho dignos, hermanos, por su gracia. Dios lo hizo digno a usted. Usted es digno por la gracia del Señor y por su obra, del llamamiento que Él hizo en su vida. Y también, como dice 1 Tesalonicenses 2, versículos 11 y 12, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Somos dignos de un llamamiento del Señor, que también nos llama, ¿a qué nos llama? A su reino y a su gloria. Los tesalonicenses fueron llamados, y desde el tercer versículo de 2 de Tesalonicenses, Pablo está dando gracias a Dios por los hermanos, porque ellos estaban andando como es digno, porque su fe estaba creciendo y su amor también estaba creciendo. Hoy necesitamos mirar cuánta nuestra fe y cuánto nuestro amor está creciendo. Como nuestro hermano Antonio nos compartía, no es fácil en medio de las tribulaciones, pero la experiencia de los tesalonicenses es un buen ejemplo para nosotros, porque ellos vivieron tribulaciones con su propia vida física, fueron perseguidos por personas impías que eran los romanos en su momento, que querían destruir sus vidas. Entonces aquí hay un punto bien importante, algo que cambia a partir del versículo 5 y nos muestra un punto sobre las tribulaciones. ¿Por qué entonces las tribulaciones que han sobrevenido? Primero, en el versículo 4, están causando paciencia y fe en los hermanos. Imagínense, estos hermanos siendo perseguidos, y en vez de desanimarse y dejar de buscar al Señor, crecieron en amor y crecieron en fe. ¿Cuál es nuestra actitud en medio de las tribulaciones? Como compartía nuestro hermano, no es fácil. Aquí el Espíritu nos habla de volvernos al Señor. Si Él nos llamó, hermanos, si el Señor nos llamó a su reino, es porque Él prometió que estaría con nosotros y nos salvaría en medio de todas esas situaciones. Entonces, el versículo 5 dice que esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Es decir, cuando vienen estas tribulaciones, el justo juicio de Dios ahora, en medio de la situación, como lo vivieron los tesalonicenses, el juicio de Dios es que Dios da a cada cual conforme a sus obras. Y hacer la voluntad de Dios es justicia. Todo lo que no sea la voluntad de Dios es injusticia. Entonces, el justo juicio de Dios en su momento venía sobre los tesalonicenses, y ellos allí eran purificados, eran lavados, y su amor y su fe crecían. Cuando viene a nosotros como hijos de Dios situaciones difíciles y tribulaciones, nuestro corazón necesita ser purificado, y ahí recuerde, Dios es justo. Dios no es injusto. Y ahora lo que el Señor está haciendo con nosotros es purificarnos para que de esta forma, en medio de las situaciones, nosotros entremos en el reino de Dios. Pero también en estos versículos también nos muestra que hay diferentes maneras de Dios de cómo tratar a las diferentes personas. A los creyentes, como nosotros, que estamos siendo perfeccionados, purificados y lavados, pero también a los incrédulos. Porque allí en ese momento también, dice el 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dios también pagará. Recuerden que el justo juicio es de Dios,
no es nuestro. En la aplicación práctica, muchas veces nosotros queremos, somos movidos muchas veces cuando algo pasa, una situación contra nuestra, y queremos pagar mal por mal. Somos tentados. Pero recuerda, hermano, cuando usted es tentado a obrar de esa manera sobre alguien que le está haciendo mal o alguna situación en su vida, recuerde, es mejor volver al Señor y que el juicio y la justicia es de Dios. No es que estemos ahora pensando en que Dios entonces va a pagarle, no, es algo que va a pasar. No que nosotros deseemos que las personas reciban una retribución dura por parte de Dios. Eso va a suceder. Al contrario, lo que el Señor nos está motivando, y por la gracia divina, nadie puede hacer eso por sí mismo. Ellos estaban viviendo esto, y Pablo les está diciendo que Dios pagaría con tribulación a los que os atribulan, es porque Pablo sabía que esto iba a pasar. Pero Pablo los está motivando porque también sabía que ellos estaban creciendo en fe y estaban creciendo en amor. Entonces, hermanos, en lo que respecta a nosotros, recuerden que el justo juicio de Dios comienza por su casa. Nosotros hemos sido llamados ahora, delante del Señor, ahora, en este momento, con las situaciones que se están presentando, para que Dios purifique nuestros corazones. Pero luego también el Señor nos expone en esta semana lo que va a pasar a futuro con los que no obedecen a la palabra del Señor y con los creyentes y los vencedores. ¿Qué pasaría entonces con estos que Pablo está refiriéndose aquí si no se arrepintiesen? ¿Qué pasaría con su familia? ¿Qué pasaría con las personas que están a nuestro alrededor si no se arrepienten así como nosotros un día por la gracia del Señor lo hicimos? Recuerden, nosotros estábamos en la misma condición, no conocíamos al Señor, pero el reino de los cielos se acercó a través del Evangelio, nosotros fuimos alumbrados y nos arrepentimos. Hay un juicio preparado para las personas que no creyeron en su corazón y están destinados, dice la palabra, al lago de fuego. Y eso está en Apocalipsis 20, del 11 en adelante, y muestra, hermanos, lo que va a pasar. Recuerden que el juicio del gran trono blanco, que será después del milenio, es para los incrédulos y es diferente, es importante esto, es diferente del tribunal de Cristo, que será antes del milenio, al final de la gran tribulación. Para los creyentes es diferente estos dos juicios. ¿Y para qué es importante darnos cuenta de esto? Una vez más, para ver el amor de Dios, no es para condenación. Que Dios nos llamó a su reino y gloria, nos está salvando de esa muerte eterna, nos está salvando de ese lago de fuego, quiere salvar a tantas personas que están a nuestro alrededor, que por su gracia y misericordia están anunciando el Evangelio, anunciando la palabra, pero quiere que con el vivir digno de los hijos de Dios, quiere que la gente vea ese vivir en nosotros y sean movidos realmente por el amor de Cristo a ver también la manifestación del Señor a través de nosotros. Entonces, hermanos, como un padre, Pablo consolaba a los hermanos, hoy el Señor también nos consuela, nos anima y nos alienta, diciéndonos por medio de su palabra: hijos, yo los he llamado a salvarlos de ese gran juicio del trono blanco, para que ustedes estén conmigo antes del milenio en el tribunal de Cristo. Pero ¿cómo vamos a presentarnos delante del Señor? ¿Cómo vamos a estar delante del Señor? Por eso ahora el justo juicio de Dios que viene en nuestra vida hoy, viene a mostrar nuestras injusticias. Hermano, revísese a sí mismo internamente qué cosas en su vida son injustas. Y aquí aplicando la palabra a nuestra vida diaria, a nuestra relación con nuestros hijos, que no es fácil por las situaciones que vemos hoy en día, las situaciones, la relación con nuestras familias. Es importante ver que el camino es el consuelo y el aliento, palabras de aliento para nuestros hijos.
no palabras de condenación. Es importante aplicar esta palabra también, porque no podemos sembrar palabras de miedo. Claro, hay un temor que es diferente, un temor reverente de honrar a Dios y a su palabra, y ver también de que si nosotros no estamos preparados, aún revisar la conversión verdadera y genuina en el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros hijos y de las personas. Porque una persona que no reciba realmente y no tenga una experiencia de vida con el Señor, genuina, interna, que produzca un cambio y una transformación interna, va a ser condenada. Pero el Señor nos está llamando a que nosotros seamos libres de toda condenación. Entonces recuerda, hermanos, qué importante este punto. A mí como padre me lleva a meditar mucho en mi relación con mis hijos, mucho este punto, cómo debo de entender las situaciones que mis hijos viven, la tribulación que ellos viven a su manera, a su edad, cómo viven los hermanos a quien servimos, con quienes convivimos, entender. Tal vez usted como padre y como persona adulta, y a nosotros nos a la situación que está viviendo necesita de consuelo. Y nosotros como padres necesitamos tener ese encargo. Como padres consolar y direccionar y guiar, mostrando lo que va a pasar a futuro, pero también atendiendo la necesidad del momento, la necesidad actual. Y el Señor nos trajo una cantidad de ejemplos como lo que está ocurriendo actualmente por el COVID-19. Realmente vemos que es el justo juicio de Dios también, mostrando y llamando a las personas al arrepentimiento para volverse al Señor de tantas injusticias, porque también el Señor nos está mostrando que así como en esa época en Babel se construyó la gran torre de Babel y la gente iba en pos de esos ídolos como Nimrod, hoy en día también a través de todo lo que estamos viendo, el punto no es lo malo no es la tecnología, lo malo no es el sistema financiero. El punto es que hacemos de esas cosas nuestros ídolos y las personas incrédulas hacen de esas cosas su propio Dios. Entonces el Señor llama al arrepentimiento para que conozcan, hermano, usted y yo tenemos al Dios vivo y verdadero, al único Dios. A eso nos está llamando el Señor, a ese arrepentimiento genuino. Y Dios ha hecho, ¿cómo ama a Dios? Uno cuando ve estos eventos mundiales, lo único que uno dice es cómo Dios ama al hombre. En el 2001, ¿se acuerdan? Cuando en Nueva York vinieron los aviones sobre las Torres Gemelas, todo el mundo se sorprendió. Todo el mundo quedó, ¿qué pasó aquí? Siendo el país más seguro, entre comillas, del mundo, atacando el sistema financiero, el corazón de este país. Eso nos muestra que realmente en este sistema no hay seguridad. Solamente Cristo es nuestra seguridad y nuestra confianza. Y ya para terminar, hermanos, ya para ir concluyendo, es importante que también estemos atentos a las señales. Y otra señal muy importante que el Señor viene a hablarnos, que esto se ha mencionado a través de todas las eras, pero que cada vez se está dando más, son los acuerdos de paz entre Israel y el mundo árabe. En 1979 se hizo un acuerdo entre Israel y Egipto. En 1994 hubo un acuerdo entre Israel y Jordania. Y hoy en día, sépalo hermano, están dándose conversaciones en países como Omán y Arabia Saudita, porque recordemos que es un conflicto en todo el mundo árabe con el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, esto nos muestra, veámoslo así, el gran amor de nuestro Señor, el gran amor de nuestro Dios como Padre, el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, que hizo todo esto para amarnos, que nos ha llamado, y recuerde, usted es digno del llamamiento, por la gracia del Señor. Vamos a darle, va a continuar nuestro hermano Pablo, que sigamos en el Señor.
Aleluya, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor, como nuestros amados hermanos compartían. El encargo de esta semana, el Señor nos decía, digno del llamamiento de Dios. Y hoy nos estamos preparando. Hoy el Señor nos trajo al capullo. ¿Cuál es el capullo? El capullo es la vida de la iglesia, donde el Señor nos ha traído, somos privilegiados, de verdad que somos honrados, porque nos trajo al capullo, donde nos estamos formando. Estamos en la oruga, nos vemos feos todavía, estamos en el proceso, es en la oruga, de pronto nos vemos feos, ¿cierto? De pronto, ay, que yo creo que no estoy creciendo en vida, ay, que yo no creo que el Señor se va a manifestar un día en mí. Hermano, ese es el proceso, pero no se desespere. No se desespere, porque un día esa bella mariposa va a salir de usted y de mí. Amén. Gloria al Señor. Oh, Señor Jesús. Hermano, un día, hermano, esa oruga allí, hermano, va a salir esa mariposa, vamos a ser raptados por el Señor. Señor Jesús. Hermano, yo lo invito a 2 Tesalonicenses 1:7. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Vamos, hermanos, hoy estamos pasando por persecuciones, por tribulaciones, aleluya, pero dice que un día el Señor se va a manifestar, aleluya, porque un día el Señor se va a manifestar, hermanos, y el Señor se va a manifestar y Él nos dará reposo, aleluya, dice que Él nos dará alivio, amén, dice que Él nos dará descanso, y dice que el Señor nos liberará, seremos liberados, amados hermanos, gloria al Señor, hermanos, pero hoy el Señor no se ha manifestado físicamente, el Señor, Él no se ha manifestado físicamente, pero el Señor, hermanos, se manifiesta todos los días en nuestras vidas, aleluya, porque Él es invisible, Él es omnipresente, hermano, Él está en todo lugar, aleluya, gloria al Señor, hermano, Él está aquí en medio de nosotros, el Señor está aquí en medio de nosotros, solamente es invocar su nombre, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, inmediatamente la presencia del Señor viene a nosotros. Hermano, démosle un espacio al Señor en nuestra casa, hermano, démosle al Señor un espacio en nuestro trabajo, hermano, démosle al Señor un espacio, hermano, donde quiera que estemos, hermano, por eso necesitamos estar invocando ese nombre, hermano, y la presencia del Señor va a estar allí en todo momento, hermanos, nosotros disfrutar de esa presencia maravillosa. Oh Señor Jesús, aleluya, hermano, el Señor puede estar en todo lugar, solamente es invocar el nombre del Señor. Amén. ¿Qué tal si escribe ahí en el chat? Solamente con invocar su nombre, su presencia viene a mí. Hermano, usted se levantó en la madrugada, usted invocó ese nombre, hermano, e inmediatamente la presencia del Señor va a estar allí, dándole ese reposo, dándole ese alivio, amén, dándole, hermano, ese descanso, aleluya, y liberarlo de cualquier situación, liberarlo de cualquier problema, aleluya, pero solamente, hermano, teniendo ese nombre en nuestra boca. Señor Jesús, continuamos ahí en 1 Tesalonicenses 1:8. Esto es muy extenso, el encargo, son muchos los versículos, pero vamos a abreviar porque no nos alcanzaría el tiempo, hermanos. Dice, en llama de fuego para los retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio del Señor Jesucristo. Amados hermanos, hoy, hermanos, el Señor se ha manifestado. Vamos a hablarle del 8, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hoy es inexcusable. Hoy no podemos decir, hermano, de que no conocemos al Señor. Hermano, el Señor nos dio todas las señales, nos dio todas las pistas. Hermano, el Señor lo dio todo para que hoy el hombre, hermano, conociera de Él. Hermano, si nos vamos allí, hermano, a los impíos, ellos, hermano, no quieren saber la verdad. Ellos rehúsan, hermano, colocan barreras para conocer la verdad. Señor Jesús, hermano, pero gloria al Señor porque un día, hermano, esa verdad llegó a nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Un día esa verdad llegó a nosotros, hermano. Creímos, hermano, en el Señor, creímos en su obra maravillosa. Hermano, el Espíritu de Dios entró en nuestro espíritu. Hoy Él vive dentro de nosotros. Créalo, que Él vive hoy dentro de usted. Y ese
Y esa vida, hermano, que entró en nosotros, hermano, cada día está creciendo cuando nos damos al Señor, cuando disfrutamos su palabra, cuando le decimos sí, amén al Señor, hermano, cuando Él nos convoca, cuando Él nos llama, vemos que ese llamado es de parte del Señor cuando somos fieles, hermano, como el Señor nos va a terminar hablando, hermanos, Él nos considera dignos, el Señor, por eso nos tiene aquí en la vida de la iglesia. Él insiste en hacernos reinar. Hermano, ese es el amor del Señor para con cada uno de nosotros. Oh Señor Jesús. Y hermanos, el Señor nos mostraba allí en Romanos, vamos al libro de Romanos, y el Señor nos muestra todas las pistas que el Señor nos dio. Hermano, el Señor, hermano, nos mostró su creación, el Señor, hermanos, nos mostró todo. Hermanos, si vemos, hermanos, nuestro cuerpo humano, toda la perfección del Señor al realizar todas las cosas, hermanos, hoy podemos decir de que existe un Dios, aleluya. Hoy podemos decir de que existe un Dios. Escríbalo ahí en el chat. Hoy existe un Dios por todo. Él dio todas las pistas, la creación, todo. Vamos a leerlo aquí en Romanos 1, 18, 20. Romanos, ahí en su Biblia, 1, 18, 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Mire, Dios se lo manifestó. O sea, hermanos, si usted mira la luna, las estrellas, los meteoritos, usted mira todas estas cosas, si usted mira las flores, hermano, si usted, hermano, mira el campo, mira los animales, hermano, usted tiene que convencerse de que existe un Dios. Amén, que hay un Dios vivo, hay un Dios verdadero, aleluya. ¿Qué tal si le escribe allí? Hoy tenemos un Dios vivo, hoy tenemos un Dios verdadero porque Él lo manifestó. Oh Señor Jesús, aleluya. Y seguimos, hermano, ahí en el 20 dice, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder de deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Mire, desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, es inexcusable. Hoy las personas no pueden decir, amados hermanos, de que no se les dio a conocer. Hoy no hay excusa. Hermanos, los impíos, las personas que están allá, hermanos, allá afuera, hermanos, ellos por medio de la creación, hermanos, solamente mirando lo que Dios creó, mirando toda la sabiduría de Dios, hermanos, no hay excusa. Ellos tienen que entender, hermanos, de que existe un Dios. Amén. Aleluya, hermanos, existe un Dios y ese Dios un día se manifestó a nuestra vida. Ese un día, hermano, el Señor se manifestó a nuestra vida. Oh Señor Jesús. Hermano, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros necesitamos ser obedientes al encargo del Señor. Aleluya. Hoy necesitamos predicar el Evangelio. Hoy necesitamos llevar el Evangelio. Y yo meditaba aquí y hoy el enemigo tiene una estrategia para que usted no funcione y yo no funcione. Hoy hay tres mundos, hermanos, que impiden de que nosotros llevemos el Evangelio a esas personas. Nosotros vamos a las personas y le decimos, ¿puedo orar por usted? ¿Verdad? Nosotros vamos con todo el amor del Señor. Hermanos, nosotros tenemos la comisión, pero hay tres factores que impiden, hermano, que son el mundo del sustento. No sé en cuál de los tres puede estar usted y puedo estar yo. El mundo, hermano, de la religión y el mundo del pecado. Hermanos, son tres factores, hermanos, que impiden de que nosotros llevemos la palabra a los impíos. No sé, hermanos, si el mundo del sustento hoy lo tenga usted esté funcionando, hermano, un 20, un 30%. Hermano, el mundo del sustento lo tenga Señor Jesús. Hermano, el mundo religioso, hermano, nos mantenemos allí, hermano, Señor Jesús. El mundo religioso es nuestra tesis, hermano, la defendemos y todo eso, hermano, no. Por eso el Señor recalcaba esta semana que necesitamos, hermano, ser obedientes a la palabra profética. Hermano, más de 10 veces el Señor lo nombró allí. Necesitamos ser obedientes a la palabra profética. Señor Jesús, aleluya. Y el mundo del pecado, de pronto el mundo del pecado de pronto no adulteramos, de pronto no fornicamos, ¿cierto? De pronto ya esos pecados grotescos en nosotros no se manifiesten, ¿verdad? Hoy no están en nosotros. Pero hermano, el mundo del sustento y el mundo religioso, allí sutilmente el enemigo nos puede engañar. No sé en cuál está usted. Hermano, hágase una autoevaluación y mire en cuál usted y yo podemos estar allí, hermano, no funcionando a la comisión que el Señor nos ha dado de ir y llevar el Evangelio a las personas.
De pronto no estamos en el pecado, que el Señor nos libre, esto nos lleve a mantenernos humillados delante del Señor. Ya no tenemos adulterio, ya no tenemos fornicación, ni nada de estos pecados grotescos. Pero sí podemos estar en el mundo religioso y en el mundo del sustento. Hermanos, que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre y que nos volvamos al Señor y cada día, como dice allí, seamos liberados, hermanos, para hacer un servicio al Señor, de llevar su palabra, de llevar el Evangelio por todo lugar, siendo obediente al Señor. Vamos a Romanos 2:15. Entonces, mire, es inexcusable, hermano, la creación, pero el Señor decía allí que también la conciencia. Vamos a resumir, hermano, porque esto es largo. Hermano, la conciencia dice que el Señor colocó ley en el corazón del hombre, ¿cierto? Hoy, hermano, cuánto hoy el mundo está, hermano, en estragos, hoy, hermano, asesinato, todo eso, el hombre tiene una conciencia, pero dice el Señor allí decía el Señor allí a través del hermano de que parece que el hombre le pasara algo caliente a su conciencia, hermano, y está cauterizada. Hermano, la mentira, hermano, tantas cosas hoy, hermano, en el hombre. Señor Jesús, que el Señor nos lleve, como hablaba nuestro hermano Juan, a ser purificado cada día. Las situaciones que el Señor permite en nuestras vidas para ser purificados. El apóstol Pablo pasó por muchas tribulaciones. Uno dice, pero ¿cómo? Yo llego al cristianismo y se me tienen que solucionar todos los problemas, porque hoy se predica el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Hoy se predica, hermano, el dragón no viene por la mujer, el dragón viene por el hijo varón. El dragón viene por los vencedores. Está el dragón parado al frente de la mujer, pero no va a devorar la mujer. Él está esperando es que nazca el hijo varón, y ese hijo varón, hermano, somos usted y somos y está en cada uno de nosotros. Hermano, ese hijo varón es la vida de la iglesia que el Señor está formando, esos vencedores que hoy se niegan, que hoy toman la cruz, que hoy mueren a su ser natural, a su vida natural. Hermano, a sus obsesiones, mueren a sus obsesiones, hermano, para seguir al Señor. Oh Señor Jesús, aleluya, hermano, la unidad, la unanimidad. De pronto yo puedo hablar de unanimidad, pero mis palabras, mis hechos dicen todo lo contrario, ¿cierto? Yo puedo decir que yo soy uno, tengo unidad, tengo unanimidad, pero mis hechos y mis palabras dicen lo contrario, de destrucción, de todo eso, oposición, tantas cosas, hermano. Que el Señor nos salve. Oh Señor Jesús. Entonces la conciencia, hermanos, es otro de los factores que hoy demuestran de que hay un Señor, porque Él colocó la ley en el corazón del hombre. Oh Señor Jesús. Hermano, y esto, vamos a Romanos 2:15. Romanos 16:26. Vamos a Romanos 16:26, hermano, para ir resumiendo. Oh Señor Jesús. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Dios habla la palabra profética para que las personas puedan obedecer. Hoy necesitamos obedecer la palabra profética. Como ahorita, hermano, el Señor compartía, necesitamos obedecer la palabra profética. Ahí está nuestra salvación. Bienaventurados los que ven. Usted necesita ver, hermano, que esta palabra es nuestra salvación. Usted necesita verla. Hermano, le voy a contar un ejemplo. Aquí tuvo un joven, 2 años con nosotros, y yo le decía, bienaventurados los que ven, y yo eso se lo repetí más de 100 veces, bienaventurados los que ven. Hermano, duró 2 años con nosotros. Tristemente ese joven no pudo ver. Después a los meses lo vimos en una foto, no sé, Facebook, Instagram, con un Cristo aquí, hermano, monaguillo. Hermano, estuvo en la vida de la iglesia 2 años, pero no pudo ver. Señor Jesús, hermano, que el Señor nos salve, bienaventurados los que ven. La palabra profética es nuestra salvación, la palabra de los apóstoles. Necesitamos valorarla, amarla, porque nos va a llevar, hermano, a reinar con el Señor. Romanos 10:16, aleluya. Oh Señor Jesús. Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermano, hoy llevan la palabra, Señor Jesús, hermano, y hay bullying, hoy hay burla, ¿verdad? Hacia el evangelio, muchos no van a obedecer. Y hermano, para ir resumiendo, hermano, esos que no obedecieron, esos que no creyeron, hermano, tristemente les espera un triste final, hermano, irán al lago de fuego. Hermano, ese es el destino, el lago de fuego será el lugar que tendrán estos que nunca creyeron, estos que nunca obedecieron, hermano, tristemente irán, hermano. Esa es allí, hermanos, el castigo eterno, tristemente, hermano, pero así será. Oh Señor Jesús. Hermano, esto es muy extenso. Señor Jesús,
Está Romanos 2, 5, 8, usted lo pueden disfrutar en su casa. Marcos 16, 16 dice que esa es la penalidad, el lago de fuego, la penalidad para aquellos. Marcos 16, 16 dice que el que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. Esa será la penalidad, el lago de fuego. Segunda de Pedro 3, 7 dice, son aquellos que desobedecen el evangelio y no conocen de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1, 10, aleluya, Señor Jesús. Y hermanos, aquí en Filipenses 3, 20, 21, el Señor nos muestra, antes nos mostraba unos versículos en Apocalipsis 1, 10, dice que el Señor vendrá del cielo, Él vendrá en las nubes, vendrá con poder y vendrá con gloria. Aleluya, Señor Jesús. En 2 Tesalonicenses 1, 10, habla allí, ¿qué tal si lo leemos ya para ir culminando? Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aleluya, hermano, el Señor vendrá. Aleluya, al final de la gran tribulación. Hermano, es una manifestación de que el Señor vendrá. Pero aquí en Filipenses 3, 20, 21 dice que Él también saldrá de nosotros. Aleluya, gloria al Señor, amados hermanos. Y el apóstol Pablo dice allí a los Gálatas, dice que Él sufre dolores de parto. O sea que el Señor es un feto dentro de nosotros, es un embrión, es como un embrión, un feto. Él va creciendo, Él se va aumentando. Amén, a medida que nosotros disfrutamos al Señor, a medida, hermano, que nosotros decimos sí, amén, nos negamos, Él se va formando en nosotros, hermano. Y cuando el Señor venga, hermano, va a haber la venida, hermano, de los cielos el Señor vendrá, pero el Señor también va a salir dentro de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, usted puede saltar de alegría. El Señor se está formando en nosotros, Él vendrá en su gloria, ¿cierto? Dice que en el monte de la transfiguración el cierre se abrió. Hermano, dice que la gloria del Señor salió. Oh Señor Jesús. Hermano, así sucederá con nosotros cuando el Señor salga dentro de nosotros, ya formado, amados hermanos. Dice que los cielos serán abiertos. El vecino, hermano, el que no creyó dirá, pero ¿qué está pasando? Ah, tú no creíste. Mira que el Señor se estaba formando en mí. El Señor, salió la gloria del Señor dentro de nosotros. Hermano, necesitamos creer esto, aleluya. Necesitamos estar convencidos de esto. Esto que hoy estamos peleando, esto que hoy, hermano, estamos formando en nosotros, un día se va a manifestar. No solo de los cielos, sino dentro de nosotros. Aleluya, Él va a salir. Hermano, y termino con esto. Dice, hoy necesitamos andar dignos del llamamiento de Dios. Él nos considera dignos, Él nos vuelve dignos de su llamamiento. Necesitamos andar del modo digno, dejarnos trabajar por el Señor. Hermano, hoy necesitamos dejarnos trabajar por el Señor, ¿verdad? Siendo obediente a la palabra profética. Mire cómo recalca el Señor, siendo obediente. Les voy a volver a leer, hermano. Dice, necesitamos andar de modo digno. Mire, dejarnos trabajar por el Señor. Dice, siendo obediente ¿a qué? A la palabra profética. O sea que es importantísima, hermano. La palabra profética necesitamos valorarla. Tiene que ser el centro de nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Dice, hoy necesitamos andar dignos del llamamiento de Dios. Él nos considera dignos, Él nos vuelve dignos de su llamamiento. Tener oído, aleluya, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a tener oído en medio de todo. Hermano, el ruido de este mundo, la congestión de este mundo, hermano, todo lo que está aconteciendo, hermano, el hombre ajeno a Dios, ajeno a las cosas de Dios, pero hoy nosotros tenemos oído para oír la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Dice, y en un día Él volverá desde el cielo en su gloria, pero también vendrá dentro de nosotros. Aleluya, hermano, un día vendrá del cielo, pero también dentro de nosotros. El Señor va a salir, escríbalo ahí en el chat. El Señor será formado en mí y un día se manifestará. Aleluya, Él saldrá dentro de mí. Oh Señor Jesús, como decía nuestro hermano Antonio, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya, también vendrá de nosotros con su gloria y seremos transfigurados. El mayor milagro que ocurrirá para nuestras vidas y nosotros seremos arrebatados para su gloria. Este cuerpo de humillación que un día le duele una cosa, otro día le duele otra cosa, que se arruga, ¿cierto? Se le caen los dientes, se le cae el pelo. Hermano, un día ocurrirá el mayor milagro. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, este cuerpo será transfigurado. El milagro más grande será un cuerpo de gloria. Hermano, que el Señor nos bendiga, se nos lleve a perseverar, hermano, en este trípode, hermano, la fe, el amor y la esperanza, en este triángulo de vida que el Señor nos ha dado, aleluya, para un día, hermano, reinar con el Señor, para dejarnos llevar a la gloria, donde el Señor nos quiere llevar, que es su glorificación. Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Hermanos, 5 minuticos, nuestro hermano Yuri, unos encargos muy importantísimos. Seguimos allí invocando, orando. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor por su hablar precioso, afable, lleno de luz, lleno de su vida divina. Hemos recibido esta noche, hermano, esta dirección de parte de Dios que tiene en su palabra.
Hermano, Él un día se va a manifestar en nosotros en el reino. Dice 1 Juan 3:2, hoy somos hijos de Dios, pero un día seremos semejantes a Él. Hermano, y se va a manifestar en nosotros. Pero aleluya, hoy hermano, en Él, disfrutando la palabra profética, disfrutando de todo lo que Dios nos está dando en la vida de la iglesia, estamos cada día trabajando esta salvación en nuestras vidas, día a día, por medio de todas las situaciones que se nos pueden presentar, como Dios nos hablaba en el transcurso de la palabra, tribulaciones, aflicciones. Hermano, tú haces parte para que ese Cristo que entró en nosotros sea formado día a día, pero un día seremos semejantes a Él. Todavía no se ha manifestado, dice la palabra, pero un día, hermano, un día, ese día es la manifestación del reino del Señor y todo el mundo va a ver eso, hermano. Pero hoy estamos en la iglesia disfrutando del Señor, llenándonos de Él, pero también haciendo la obra de amor, la obra que nos alcanzó a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos en ese mundo perdido. Un día el Evangelio llegó a nuestras vidas. Por eso, hermano, mañana los jóvenes, avanza joven, Señor atrae a los profetas, nuestros amados hermanos que están al frente de la obra mundial, han convocado a ese ejército de jóvenes santos, mañana en toda la tierra, para disfrutar la palabra profética por medio del siervo, nuestro hermano Pedro, y después salir, hermanos, salir a manifestar la palabra, el amor, el espíritu que está en nosotros por medio del Evangelio. Mañana nuestros hijos tienen una cita aquí en el local de reunión a las 7:30 de la mañana. Punta allí, hermanos, 7:30 de la mañana. Comienza ese gran combate mañana. Mañana va a ser un día glorioso, porque en toda la tierra estos jóvenes preciosos, estos jóvenes de 12 años en adelante, hermanos, van a salir por las calles a llevar el nombre del Señor, a llevar salvación a la persona, a orar por sus necesidades, pero también a llevar el evangelio del reino por medio de la palabra escrita, los libros, el periódico. Su hijo no puede faltar mañana. Toño me decía, Juan Camilo que tiene 9, 10, ¿puede venir? Claro que sí. Ese Juan Camilo parece de 50, es un vencedor. Mañana esperamos a esos niños de 10, 11 años que ya tienen una madurez en el Señor y aman al Señor. Y todos los jóvenes de la iglesia. Mañana salimos a amar a la persona. Esta semana Dios nos habló, hermano. Mire lo que la palabra dice en el verso 7 y 8 de 2 Tesalonicenses. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ay, amados hermanos, ¿qué es el evangelio? Es conectar nuevamente al hombre con Dios. Hoy el hombre que no tiene a Dios, mire lo que espera cuando el Señor venga en su juicio. Perdición eterna sin la presencia del Señor, en un lugar, lago de fuego, donde va a ir Satanás con todos sus secuaces. Mañana los jóvenes van a salir y van a llevar este nombre que da salvación, van a llevar el evangelio que da vida y van a trasladar al ser humano de la condición de muerte a vida, así como un día el evangelio llegó a nosotros también, creímos en él, recibimos al Señor invocando su nombre, fuimos trasladados de muerte a vida. Mañana es un día glorioso, avanza joven, mañana toda la tierra va a temblar, hermano, porque Dios y este ejército, hermano, va a salir. Jóvenes son soldados del ejército santo de Dios, van a salir con su general. Nosotros los mayores, que no podemos salir por el asunto de la pandemia y los padres están trabajando en su vida secular, vamos a estar intercediendo. Mañana cada uno en su casa, en su trabajo, las hermanas mayores que no pueden salir, 70, 80, mañana vamos a clamar por todos los hermanos jóvenes que van a salir en toda la tierra a llevar vida, salvación y la palabra del reino a todas las personas. Mañana va a ser glorioso, hermano. Vuelvo y repito, 7:30 de la mañana, Dios espera a todos los jóvenes aquí en el local de reunión. Amén. Hermanos, también anunciamos de que los jóvenes vengan con su protección, bioseguridad, su tapaboca, va a haber alcohol, porque vamos a salir con toda la seguridad. Y la primera es la sangre de Cristo y la oración
del cuerpo de Cristo. Mañana vamos a dar vida a las personas. Amén. También recordamos a todos los hermanos, mañana vida saludable para el sector B, desde el primero hasta la Nevada Bellavista, 5:30 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Dios nos espera aquí para tener un tiempo de alabanza, de adoración y de intercesión. Amén. Sector B, mañana Dios los espera. Servicio de aseo también, sector B. Ya los hermanos de cada sector delegó 2 hermanos. Entonces mañana después de la reunión se quedan los hermanos haciendo el aseo general de todo el local. También los diezmos y ofrendas, votos de Ucafé, de Unánime, su diezmo, su ofrenda, olor grato al Señor. Señor, derrame su amor en nosotros, que podamos ser fieles en este ministerio de las riquezas materiales. La reunión de niños, el sábado a las 4:30 de la tarde. Señor, espera a todos los niños de la iglesia ahí conectados en Zoom para que sigan siendo cuidados por Dios a través de las maestras, disfrutando la palabra del Señor. Mañana no hay curso de música. Los jóvenes que están en el curso de música, los hijos de Marco y todos los jóvenes van a estar en el colportaje, van a estar disfrutando la palabra. Por mañana no hay, ya el otro sábado sí se reactiva el curso de música. Reunión de jóvenes en la noche no va a haber, ni adolescentes en la tarde. La reunión mañana comienza de 7:30 hasta las 2:30 de la tarde, la reunión de jóvenes. Ya en la tarde, en la noche no va a haber reunión de jóvenes ni adolescentes. También, hermanos, recordamos la gran fiesta el domingo. Dios espera a toda la iglesia. Estamos en tiempo, hermano, de gloria. Estamos viviendo un momento único, singular, especial. La aurora, el rocío, y usted hace parte de su aurora. No puede faltar a la gran fiesta que Dios ha preparado para todos nosotros. Sector A de 8 a 10 y el sector B de 10 a 12. El domingo, aleluya. La reunión de pareja que iba a ser este 27, Señor la pospuso para el 6 de marzo. Todas las parejas del sector A, desde Maregua hasta el norte, todos estos 5 sectores que conforman el sector A, Señor espera en esa reunión a todas las parejas de la iglesia. La participación de 20,000 pesitos y, hermano, el 3 de marzo, que es miércoles de la otra semana, tenemos que tener cancelado los 20,000 pesitos. Hermano José Vega va a estar encargado, hermano Pablo Vargas, de recoger el dinero, y aquí en la oficina también la niña Elizabeth te lo puede hacer llegar. Amén. Gloria al Señor, amados hermanos. Le damos la exaltación a Dios, la honra por su palabra en esta noche. Bendecimos a los siervos que Dios acaba de usar. Que Dios bendiga a todos los siervos en la tierra y que cada día Él nos haga fiel a su palabra profética y que seamos esos ministros, fieles ministros que transmiten y trazan el encargo del Señor. Vamos a orar dándole gracias a Dios, diciéndole al Señor que esta palabra todos podamos recibir la luz para practicar con su gracia bendita. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos has hablado en esta noche. Tus siervos, ministros, han transmitido el encargo de tus apóstoles. Esa palabra ha caído en buena tierra, lo creemos. Nuestro corazón está conectado a ti, al Espíritu, nuestra mente, emoción y voluntad. Y esta palabra va a producir, Señor, el querer como el hacer, para lo cual usted la ha enviado. Queremos ser esos que son dignos de tu llamamiento, esos que obedecen a la palabra, esos que aman el Evangelio, esos que aman la iglesia, esos que en medio de las tribulaciones, Señor, perseveran, porque hay una esperanza. Esos son los que son llamados dignos de este llamamiento. Bendice a la iglesia, bendice a todos los santos, prospéranos cada día en todo y guárdanos cada día. Gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Oh, Señor Jesús, amén. Jesús es nuestro Señor, amén. Jesús é o Senhor! Orando por las personas Eu vou sair.
Jovem Internacional. Nessa manhã a gente está muito feliz de todos vocês que estão assistindo. O Senhor ele tem nos chamado e o Senhor tem nos escolhido para estarmos aqui a fazer parte desses jovens santos, né? Dessas primícias que o Senhor tem chamado. Você que está vivendo a vida da igreja, você tem tudo para ser aquele que não venda o direito de primogenitura como fez Esaú. Deus escolheu você para você ser como um Jacó, que ama o direito de primogenitura. É isso mesmo, jovem. Agora chegou a sua vez. E aí, você vai ficar de fora? Claro que não, né? Então convoque todos os jovens da sua localidade e vamos estar unindo forças nesse dia tão especial, o nosso Avança Jovem Internacional Fábrica de Vencedores. Vai ser no dia 27 de fevereiro e convocamos a todos para estarem presentes. Vai ter saída para comportagem e uma palavra muito especial. Não se esqueça, use máscara, álcool gel, vamos tomar também os cuidados necessários. O Senhor conta conosco.